Muy buenos días, mis hermanas. Que Dios las bendiga a todas. Estoy grabando este taller de nuevo porque no sé qué está pasando en el Zoom. Así que aquí vamos. Vamos a empezar de nuevo. Hoy es la sesión 2 sobre la humildad y la obediencia. El corazón que Dios honra. Entonces los objetivos de hoy es comprender y practicar la humildad y la obediencia como fundamentos del carácter cristiano, especialmente en los líderes espirituales. Solamente me voy a enfocar hoy en la humildad, ya que fue lo único que pudimos hacer en ese taller, y esperamos poder grabar el siguiente. Bueno, Señor Dios Todopoderoso y Eterno, bendito seas, Señor. Gracias por las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias por estar en nuestras vidas, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por ser quien eres. Eres nuestro proveedor, eres nuestro sanador, eres nuestra justicia, nuestro estandarte, eres todo lo que necesitamos, Señor. Padre, gracias porque tú nos haces líderes, porque tú nos llamas, porque tú nos haces mujeres de fe, mujeres de fuerza, mujeres con fortaleza, con poder, amor y dominio propio. Señor Padre, te pedimos que nos acompañes en este momento para que sea tu voluntad, para que aprendamos, que nos transforme a ser esos líderes que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces cantamos El Salvador a ti me rindo, porque eso es lo que necesitamos hacer cuando nos humillamos, nos rendimos delante de Él. Con nuestras flaquezas y pecados, nos rendimos delante del Señor. Entonces, empezamos con estos enunciados, porque es necesario desaprender antes de poder aprender. Es necesario sacar de nuestra mente lo que hay que sacar para poder hacer espacio y dejar que el Señor pueda plantar la buena semilla en nuestro corazón. Entonces hay que limpiar la mente de ese decir no puedo. Del no puedo hay que botar esa basura para que Dios implante su palabra poderosa en nosotros. Eso es Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Lo voy a buscar acá. Ustedes lo buscan conmigo, por favor. Pues sabemos que este es el apóstol Pablo hablando, escribiendo a los romanos acerca de la renovación de nuestra mente. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para que nosotros podamos considerar un liderazgo que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, tenemos que crear espacio para poder ser transformados a través de nuestro entendimiento y así comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que examinar los modelos de liderazgo que hemos aprendido por nuestras experiencias, nuestras familias, las iglesias donde crecimos o el entorno donde estuvimos. Tenemos que examinar la manera en que discipulamos a otros o la manera que nos enseñaron a discipular. Examinar el ejemplo de los líderes que nos ayudaron a crecer. Examinar la forma de gestionar el liderazgo. Cómo se gestiona el liderazgo en nuestro entorno, en nuestra familia, en el trabajo y especialmente en la iglesia. Entonces, no necesariamente significa que están erróneos, pero necesitamos examinar si es que estuvieron de acuerdo a la sana doctrina. Luego pasamos a hablar y a compartir acerca del conocimiento previo, qué es lo que sabemos sobre la humildad y la obediencia. Y eso lo compartimos en grupo. Entonces, según la Real Academia Española, ¿qué es la humildad? Es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades en obra de acuerdo con este conocimiento. Sinónimos: modestia, sencillez, llaneza, recato y moderación. ¿Qué antónimos vemos? Soberbia, vanidad, arrogancia, altanería, altivez. Entonces, otro significado: bajeza de nacimiento o de otra cualquier especie. Sinónimos como de pobreza, estrechez, miseria y desamparo. Pero también tenemos la otra definición acerca de la sumisión y del rendimiento. ¿Qué sinónimos tenemos? Sumisión, docilidad, obediencia, acatamiento, paciencia, suavidad y humillación. Y como antónimo tenemos la rebeldía.
Así que esta es la definición, digamos, que más se acerca a la definición bíblica de la humildad. Pero algo que tenemos que nosotros ponderar es qué es lo que ocurre en el alma, en el corazón, cuando somos humildes. Entonces tenemos nosotros el espíritu del hombre dentro de nosotros y el alma. Entonces uno va a dominar más que el otro. Si vivimos en el espíritu, entonces el espíritu va a estar fortalecido. Si vivimos según las emociones, la voluntad y la mente, entonces nuestra alma, que es la carne, ¿verdad? Y los deseos de la carne, del cuerpo, van a estar más fuertes, van a dominar nuestro pensar, nuestras decisiones, nuestras emociones. Entonces el espíritu del hombre se postra y se rinde ante Dios. Y el espíritu de Dios comienza a obrar en tu vida. Entonces Dios empieza a tomar el control. Más el alma, ¿qué ocurre? Al humillarnos nos sometemos a la voluntad de Dios y comenzamos a transformar nuestra mente y nuestros hábitos de vida. Entonces voy a buscar en Miqueas, el profeta Miqueas, a ver qué es lo que dice Dios que Él desea de nuestros corazones. Miqueas 6:8 y dice lo siguiente: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso es lo que pide Jehová, que hagamos lo correcto, que hagamos justicia, que amemos la misericordia, la compasión con los demás y que nos humillemos delante de Él. Entonces eso es algo muy importante que necesitamos nosotros practicar. Siguiendo adelante. Entonces, la humildad comienza conmigo mismo. Yo primero me humillo delante de Él. Luego demuestro la humildad con otros. Voy a practicar la humildad con mis hermanos, mis familias, mis compañeros de trabajo. Y también como líder voy a servir a otros y a invitar a otros a servir en humildad. Y ese es el proceso de transformación que un líder pasa para poder practicar la humildad. Seguimos adelante con el ejemplo de María. Entonces vamos a ver el ejemplo de María, cómo se comportó María delante de Dios. Entonces en Lucas 1:38 dice lo siguiente: Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. María no discutió ni se resistió ante una misión divina que cambiaría radicalmente su vida. Aceptó con humildad el plan de Dios, mostrando fe por encima del miedo. María era una jovencita sin experiencia, una mujer pura, santa, limpia de Dios. Y a pesar de lo que esto acarrearía, de lo que ella pudiera pasar, de los peligros, del bochorno, de la vergüenza, e incluso hasta de la muerte, ¿verdad? De quedar embarazada de una manera inusual, ella pudo haberse retractado, pero no, ella se sometió a la voluntad de Dios. En Lucas 1:48 dice lo siguiente: porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Entonces María reconoce su lugar y alaba a Dios por haberla elevado. Ella reconoce que ella es una sierva, la bajeza de su sierva, no porque se sintiera digno, sino por la gracia de Dios. Ella reconoció la gracia de Dios. Del 46 al 47 dice así: Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Entonces, ¿qué hizo María? Ella dirigió toda la honra a Dios y no a sí misma por haber sido escogida. Comprendió que la grandeza del milagro venía del Señor, no de ella. Veamos en Juan, a quien devorar, ¿verdad? Buscando acabar con el Hijo de Dios. Entonces, ahí mismo en el 2:35 dice lo siguiente: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Ok?
Dice aquí, bueno, un poquito más adelante, el 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. La profecía de Simeón insinuó el dolor que su hijo, María y su hijo sufrirían. Ella lo soportó en silencio y con fidelidad sin exigir un camino más fácil. ¿Cómo nosotros nos comportamos? Nosotros aceptamos la misión que Dios nos da en nuestra vida con nuestros hijos, los tipos de hijos que Dios nos dio, el marido que Dios nos dio, la carrera que Dios nos dio, la salud que Dios nos dio. Pensemos en eso. Y Lucas 1:38 dice lo siguiente. Dice, está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces ella no reclamó privilegios ni derechos, ni se veía a sí misma en posición de obediencia, sino en posición de obediencia y de servicio al Señor. Y esa es la postura de nuestro corazón. Cuando hablamos en el grupo, hablábamos de esto, que es una postura, es una posición del corazón. La humildad es una posición del corazón. Luego de esto, nosotros hicimos un grupo para practicar y para ver el escenario, un escenario en práctica. Como líder de tu ministerio, como una maestra, coordinadora de jóvenes u otro servicio, recibes una observación o corrección de parte del predicador, anciano u otro miembro maduro de la iglesia sobre la forma en que estás dirigiendo, enseñando o comunicando algo. ¿Qué harías? ¿Qué dirías? ¿Y cómo te comunicarías? O sea, la idea es ver estos escenarios para practicar la humildad, ¿correcto? Entonces, vamos a ver aquí Proverbios. En luz de estos versículos, la idea era mantenerlos en mente para saber cómo responder apropiadamente. Entonces, vamos a ver aquí en Proverbios 1:5 dice lo siguiente. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Ok? Entonces es importante oír. El que es sabio, el líder sabio, oye para aumentar su saber. Y el entendido adquirirá consejos, porque todas estas son oportunidades para nosotros para crecer. Son pruebas que tenemos en nuestra vida para ver cómo reaccionamos, si reaccionamos según el espíritu o según la carne. Luego tenemos Filipenses, ¿verdad? Ese pasaje tan famoso acerca de Jesús. Filipenses 2, del 3 al 7, que nos dice, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que es de los otros. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué maravilla, ¿verdad? Considerando esto, qué importante es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y si otra persona hace lo mismo con nosotros, pues todos nos consideraremos superiores a nosotros mismos. Interesante, ¿no? Después vemos en Efesios 4:15 y dice así, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor. Vamos a seguir la verdad en amor y vamos a hablarnos en amor. Entonces tenemos que permanecer en esta palabra, permanecer en estos principios para cuando venga la oportuna práctica, la corrección, la crítica, nosotros sepamos cómo responder y qué hacer. Por eso la pregunta era, ¿qué harías? ¿Qué dirías? ¿Y cómo te comunicarías? Entonces tomamos 4 minutos para trabajar en grupo y ver las bendiciones que trae este tipo de eventos en nuestra vida.
porque son oportunidades. Tenemos que estar conscientes y hacer presentes que cuando vengan estos momentos en nuestra vida son oportunidades para nosotros probar nuestra humildad. Cómo reaccionamos, qué hacemos y cómo nos comunicamos. Entonces es importante porque sabemos que somos embajadores de Cristo en este mundo y no podemos decir, ay, así soy yo soy así, me van a tener que amar como soy. Entonces no, eso no sería actuar desde el amor. ¿Okay? Entonces sabemos que vamos a ser probados, nuestra fe va a ser probada, nuestra conducta, nuestro espíritu va a ser probado y también vamos a ser tentados por el enemigo. ¿Cierto? Entonces tuvimos una gran colaboración unas con otras y aprendimos muchas cosas que quizás no estamos conscientes. Entonces, si estamos conscientes que cuando se presenta una situación así, es para nosotros demostrarle a Dios por el amor que le tenemos, por la obediencia que le tenemos, por la humildad que tenemos para con Él, que nos sometemos a su voluntad. Así como Jesús, que no abrió su boca cuando iba como como una oveja camino al matadero, no abrió su boca. A veces nos toca no abrir la boca, pero a veces sabemos que podemos seguir la verdad y hablar la verdad en amor con los demás, ¿cierto? Y sobre todo oír, porque el sabio oye. Entonces es importante practicar estas cosas y pues digamos, no es fácil, duele en el corazón, pero es lo que Dios utiliza para nosotros ser refinadas, para ser mejores líderes, para mejorar. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, con los ancianos, cuando dice que los ancianos que no son reprochables, no es que no sean perfectos, no es que sean perfectos, sino que ellos oyen y corrigen su conducta. Y eso es lo que hace un líder. Ellos oyen y corrigen su conducta, piden disculpas, piden perdón. Entonces esto vamos a verlo como una oportunidad a nosotros a mejorar, a ser refinadas para ser mejores líderes, sobre todo en el rasgo de la humildad. Entonces, en lugar de defenderse o justificarse, así es siempre como yo enseño, el líder escucha con humildad, ora al respecto y se esfuerza en mejorar su comunicación para edificar mejor a sus damas, mejor a los niños, mejor a los jóvenes o a los inconversos. Entonces sabemos que un líder humilde reconoce siempre que puede crecer, que otros pueden tener perspectivas valiosas y que su prioridad no es el ego, sino el bienestar del espíritu de la iglesia. No se trata de mí, se trata de la iglesia del Señor, porque no es mi iglesia, no es mi congregación, es de Cristo. ¿Ya? Entonces es muy importante. Entonces vemos unos beneficios de la humildad. ¿Cuáles son esos beneficios de la humildad? Dios te exaltará en su tiempo. La exaltación verdadera no viene del hombre, sino de parte de Dios a su debido tiempo. La humildad te concede la habilidad de conectar y crear confianza con aquellos a quienes discipulan, porque Jesús, siendo Dios, sabiendo la condición humana de sus discípulos, oró con ellos, comió con ellos, caminó con ellos. ¿Y quiénes eran ellos? ¿Eran iguales que él? No, ni mentalmente, ni espiritualmente, ni en todo el conocimiento que Jesús tenía, pero tuvo tanto amor y tanta compasión, tratando de enseñarles todos los días con esa humildad que él tenía. Un corazón humilde reconoce su necesidad de aprender y Dios te concede el discernimiento. Cuando nosotros reconocemos que nuestro lugar, así como María, entonces Dios te concede conocimiento porque tienes humildad, lo cual te lleva a botar, a sanear, a limpiar de tu cerebro aquellas ideas preconcebidas y empiezas a hacer espacio para que venga el discernimiento de parte de Dios. La humildad te ayuda a crear espacio en tu corazón para recibir sabiduría hermana. También atraes la gracia de Dios. En humildad abre la brecha a la gracia divina en muchas áreas de tu vida. Así que Dios te va a bendecir porque eres humilde. Él también te hará caminar correctamente delante de Dios y también de los hombres. Tú vas a hallar gracia delante de los hombres. La humildad mantiene tu relación con Dios en el centro, guiando tu caminar a diario.
Entonces, por lo contrario, vemos un ejemplo negativo que no fue de humildad, sino de arrogancia, de prepotencia. El ejemplo de Nabucodonosor, ¿verdad? Que fue el rey de Babilonia. ¿Qué dice? Voy a buscar en Proverbios 6, no, 16, perdón, 18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y esto es lo que le pasó a este rey, porque tuvo que ser quebrantado y humillado hasta el punto de convertirse en una bestia para que pudiera llegar a lo más bajo de la humanidad y poder voltearse, mirar hacia arriba y reconocer que hay un Dios en los cielos. Así que vamos a ver los ejemplos dados en el libro de Daniel, que es donde están grabadas todas estas historias. Daniel 4:30 dice lo siguiente. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Imagínate. O sea, él nunca le dio ninguna honra, gloria, mérito al Dios Todopoderoso, sino que se engrandeció él mismo, que todo lo que él tenía era por causa de él. Así que aquí se ve claramente su arrogancia. En lugar de reconocer que su reinado fue permitido por Dios, se exaltó a sí mismo, como si todo fuera obra de su poder. Entonces eso es lo que pasa con un líder que no es bíblico, un líder que no es de Dios, que no funciona bajo el Espíritu de Dios, tiene esta arrogancia y se da crédito a sí mismo. En el Daniel 4:33 dice lo siguiente. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Entonces se convirtió en una verdadera bestia. Eso es lo que ocurre cuando nosotros vivimos en arrogancia y no nos damos cuenta cómo hablamos. Mira, se nota, ¿viste? Se nota cuando hablas, cuando te das gloria a ti mismo. Entonces Dios lo despojó de su trono y de su cordura mental para enseñarle que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos humanos. Muy importante. El 34 dice, más al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Él tuvo que ser quebrantado para ser restaurado. Y eso que no era un miembro de la familia de Dios, no era un miembro de los israelitas, era el rey de Babilonia. Entonces, una vez que fue quebrantado, reconoció que solo Dios tiene la verdadera autoridad y poder. Su restauración vino después de su arrepentimiento. Así que si tú estás lejos de Dios en este momento, te sientes alejado de Dios y piensas que el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la arrogancia te ha mantenido lejos de Dios, pues este es el momento de arrepentirte para que seas quebrantado y puedas ser restaurado. Pero fíjate lo que él dijo, alcé mis ojos al cielo, pero ¿por qué alzó los ojos al cielo? Porque ya estaba tan abajo como una bestia, en el piso, comiendo grama, que ya no había fondo, ya tocó fondo, y tuvo que mirar al cielo. Y dice, y mi razón fue de vuelta. A veces nos volvemos locos, los esposos se vuelven locos porque caen en el pecado, y el primer pecado es el orgullo, la vanidad, la prepotencia, la arrogancia. En el 3, a ver acá, Daniel 3:1 y después 4 y 5 dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces, ¿qué hizo? Él se hizo una estatua él mismo para que le dieran reconocimiento. Eso es algo que nosotros buscamos como hijos de Dios. No necesitamos eso. ¿Por qué? Porque la obra es de Cristo. La obra no es nuestra. La obra no es para mí. Es para el Señor. Nosotros simplemente somos sus siervas para edificar su iglesia. Y la gloria y la honra es solo para Dios. Y después que dice el 4 y el 5, veamos qué dice.
buscando acá. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces imagínate ese tipo de liderazgo donde manda a otros líderes a mandar a los súbditos a que les rindan pleitesía a este rey que estaba lleno de arrogancia y de orgullo. Entonces totalmente incorrecta, ¿verdad? Una posición totalmente incorrecta. Eso vemos, entonces pues es importante aprender los malos ejemplos para no caer en eso. Y si vemos algo parecido en nuestras congregaciones, pues entonces tenemos que orar por eso y hablar con nuestros hermanos para ayudarles a corregir esa conducta, ¿verdad? Y si ellos son sabios, van a recibir la recomendación o la corrección en amor. Daniel 3:19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó al horno que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces, ¿qué ocurre cuando perdemos el control? ¿Qué ocurre cuando nos da ira, nos da rabia porque nuestros súbditos, nuestros discípulos no hacen caso y se rebelan? Porque es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, ¿verdad? Entonces se armó, se llenó de ira y 7 veces más pidió que el horno se... Pero ¿sabes qué? Dios va a protegernos. Dios proveyó a un ángel y ni siquiera olían a humo y salieron de allí totalmente ilesos. Sabemos la historia, ¿verdad? Entonces en el capítulo 4, 24 y 25 dice lo siguiente: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, señor el rey, que te echarán de entre los hombres como las bestias del campo, y como las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. La potestad completa es del Señor Dios Todopoderoso. Esto fue después que hizo toda esa estatua, ¿verdad? Y pasó todo lo de Medrach y Abednego. Y a él se le fue dada la advertencia. Dios nos advierte. Dios nos advierte para no caer en la tentación de este liderazgo tóxico que no es bíblico, que es satánico, que no es de Dios. Porque en él no había humildad. Así que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y en el versículo 17, Daniel 4:17 dice lo siguiente. Quizás los órdenes no los tuve en secuencia, pero está bien, estamos aprendiendo todos igualmente sobre esto. Dice: la sentencia es peor por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. A pesar de ver la mano de Dios en sueños, señales y milagros, como en el horno de fuego, Nabucodonosor insistía en tomar el crédito de su poder y reino para sí mismo. Entonces, si nos vemos en este espejo, tenemos que arrepentirnos. Si esto te resuena de alguien en tu congregación, empieza a orar por esta persona, que ablande su corazón para que pueda ver, que abra sus ojos. Es importante. Así que tenemos unas preguntas que hicimos finalizando en el grupo. ¿Cuáles 2 beneficios que te acuerdes acerca de qué es lo que es ser humilde? Y 2, de ser arrogante como líder. O sea, ¿cuáles son los beneficios y las consecuencias? ¿Qué es lo que más nos debe motivar a ser humilde delante de Dios? Bueno, entonces voy a parar este video aquí justito a los 30 minutos para que nosotros ponderemos en estas preguntas y las respondamos en el momento adecuado. La semana que viene vamos a hablar sobre la obediencia.
Así que le pedimos a Dios las gracias, te damos gracias, Señor, por este momento, por este día, por las bendiciones que nos das. Gracias por tu ejemplo, Señor Jesús, de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y de siempre demostrar que todo lo que hiciste, dijiste y enseñaste fue de una manera humilde, compasiva, para enseñar a otros, para atraer a los otros a la verdad, Señor, para realmente poner en advertencia los corazones de los fariseos, los corazones que estaban llenos de orgullo, estaban llenos de prepotencia, de arrogancia. Señor, tú nos amas a todos y quieres que vengamos al arrepentimiento para ser restaurados. Así que te pido, Señor, por todos aquellos que no están, Señor, viviendo según el Espíritu, sino según la carne. Dale fortaleza a mis hermanas, dale ánimo, Señor, y a los que estamos trabajando para tu obra. Llénanos de tu fuerza, llénanos de ánimo, Señor. Padre, protege nuestra mente y nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón, porque de él mana la vida, Señor. Alabado sea tu nombre y gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.